tenemos un programa que va verdaderamente especial, muy solicitado y seguro que de enorme interés para todos. Vamos a hablar de dieta y cáncer, así como lo oyó. Póngase cómodo, acérquese un lápiz y un papel para tomar notas, porque lo que hoy vamos a hablar es completamente vital para todas las personas, de todas las edades y circunstancias. Sin más, le damos la bienvenida a nuestro invitado de lujo para este importante tema, un gran médico especialista oncólogo, el doctor Juan José Pot Braga. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor. Sabemos que usted siempre está muy ocupado y le agradecemos la consideración y el hecho de que esté usted aquí con nosotros. Bueno, les agradezco la invitación y estaremos pues tratando de resolver las dudas y sobre las preguntas que puedan tener y tratar de orientar esta situación. Sin embargo, como preámbulo, hay que reconocer que a nivel nacional el cáncer en general oscila entre la segunda y tercera causa de muerte en la población. Así es, en el censo de 2015, los doctores Aldaco y otro grupo de médicos de diferentes instituciones, llámese IMSS, INCAN, Seguro Social, nos dieron un dato de aproximadamente a nivel nacional de 85,201 defunciones. Yucatán ocupa el lugar número 17. En ese momento se reportaron 1,459 defunciones, lo que representa una tasa de 69.2 por 100,000 habitantes. Lo que quiere decir que de cada 100,000 habitantes que tenemos en la ciudad se esperan 69 casos. El detalle más curioso es que Yucatán aparece como segundo lugar en mortalidad por tumores de vías biliares y hepáticos y como cuarto en el cáncer cervicuterino. Un detalle que hay que aclarar es que en el cáncer cervicuterino pues existen múltiples factores no estrictamente relacionados con la dieta, aparte que Yucatán es un centro de concentración de ciudades del área de Quintana Roo, de Campeche e incluso de Belice. Entonces, bueno, quizás esto venga a tener un poco más como representación de la significancia de este valor que les acabo de dar. Entonces, si ponemos esto en contexto, les puedo decir que cada día 4 yucatecos mueren por cáncer. ¿Qué es el cáncer, doctor? El cáncer es un proceso que suele acompañar al envejecimiento, no necesariamente y en términos absolutos, pero digamos que el origen tiene cuestiones particulares que se heredan de los padres, que es la mínima parte. Una parte sustancial está en las condiciones ambientales en las cuales está sujeto la persona, ¿no? Serían los dos puntos más globales en cuando se puede describir el desarrollo de un cáncer, ¿no? No existe una razón única, son múltiples eventos. De hecho, en términos generales, toda sustancia que pueda producir un cambio en los diferentes elementos que forman el organismo se conocen como carcinógenos. Y hay un proceso carcinogenético en el cual tiene que haber una iniciación y una promoción. Si la promoción no es permanente, aunque la iniciación se haya dado, no se da origen al cáncer. O por si contrario, si no hay iniciación, solo promoción, no se da origen al problema. Yo creo que la situación más, la manera como se puede estudiar esto es viendo sobre todo los estudios de migraciones. En Japón sabemos que la gente, pues la mayor incidencia es el cáncer gástrico y allá la gente tiene un programa de detección extraordinario y de hecho el sistema de clasificación del cáncer gástrico en Japón es un poco diferente al que se emplea en otras partes. Sin embargo, si hacemos el seguimiento de la migración de la gente japonesa, por ejemplo, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, la segunda o tercera generación que nació en suelo americano ya no presentaba la misma capacidad de desarrollar cáncer gástrico y sí empezó a presentar los modelos de tumores de esos lugares como sería cáncer y colon.
Las cifras que nos da usted al principio son muy inquietantes, sin lugar a dudas. Sabemos que hay niños de muy corta edad que les da cáncer, leucemia, por ejemplo. ¿Por qué a un niño, y en los adultos podría entenderse, pero ¿por qué a los niños? En los niños, la explicación más plausible es la siguiente. Normalmente uno hereda de los padres un gen y de la madre otro gen. Si la alteración tumoral, por decirlo así, solo está presente en un lado, le llamamos mutación germinal, es muy difícil que esto aparezca en forma temprana. Pero si ambos padres reciben, o sea, si el niño, recibe ambas mutaciones, las dos, les decimos mutaciones germinales, con toda seguridad va a desarrollar el tumor. El ejemplo más conocido es un tumor que se llama retinoblastoma, que no es muy frecuente la parte hereditaria, hay una parte ocasional que le decimos, pero los pacientes que heredan al mismo tiempo las dos anomalías de los genes de ambos padres tienen mayor frecuencia de la enfermedad a edad más temprana y en forma bilateral. Tratando de simplificar, y usted me indicará si es correcto, se dice que el cáncer es una especie de olvido de parte de la célula, de que tiene que esa célula de manera natural morir y regenerarse posteriormente, pero se le olvida y entonces se sigue reproduciendo. ¿Esto es así? ¿Es correcto? Más o menos. Básicamente es un juego de poder entre tres diferentes tipos de genes. Uno son los genes que normalmente dan origen al crecimiento de las células, que son los genes conocidos como oncogenes. La otra parte es un gen que debe detener el crecimiento del tumor, que es el gen supresor del tumor. Y por último están los genes reparadores del DNA. Cuando se produce un desbalance entre todas estas circunstancias, se da origen a esta situación. De hecho, hay un gen que es conocido como P53, que es conocido como el guardián del genoma humano, que es el principal responsable de garantizar de que el sujeto, durante su crecimiento y desarrollo, no presente ninguna anomalía tumoral. Sin embargo, el 75% de las personas o un poco más que tienen cáncer, este gen está mutado. Al estar mutado, pierde su capacidad de proteger. Esta mutación podría ser, en alguna ocasión yo escuché una noticia, podría ser causada por el antibiótico que de alguna manera enmascarilla a las células precancerosas, se dice, y le dice al sistema inmunológico, aquí no hay problema, no pasa nada, y permite que se pueda desarrollar. ¿Esto es verdad? No tan así. El uso frecuente de antibióticos puede llevar a una resistencia bacteriana, ¿no? Pero tiene poca influencia real sobre el desarrollo del tumor. Lo que pasa con el tumor es que el tumor tiene una fase de crecimiento en la cual llega a convencer al sistema inmune de la persona de que es parte natural del sistema. Este sistema de evasión permite que pueda en mucho tiempo ser ignorado por el sistema inmunológico y en consecuencia permitir que cuando el sistema inmunológico finalmente reaccione, la presencia y extensión de la enfermedad vaya más allá de lo que es posible controlar. Doctor, aquí va una pregunta que está muy relacionada precisamente con, yo diría, con las dietas, con todas las dietas, con prácticamente todas, que es el hecho de que en las ciudades principalmente nos alimentamos de comida industrializada. Para donde vayamos lo que encontramos es comida industrializada. Son muy pocas las excepciones. Y es sabido que para la producción de alimento, principalmente del pollo, del ganado, de las aves, para que su vida pueda ser más productiva y puedan obtener mejores pesos y no se enfermen,
en la dieta se les proporcionan ciertas cantidades sostenidas de antibiótico. Yeah. Ese antibiótico se dice que queda de manera residual y que a veces esto es lo mismo que estamos ingiriendo. Eso es así. Bueno, en relación con ese proceso hay que tomar en cuenta que durante las diferentes fases del proceso, los animales no solo son expuestos a antibióticos, también son expuestos a diferentes agentes hormonales, ¿no? Hormonales, anabólicos. Anabólicos. Y se piensa que, por ejemplo, el exceso de estradiol, que es una hormona normal femenina, pueda ser consumida en exceso durante esos procesos y que eso aumente el riesgo de todo el tipo de tumor relacionado con esta hormona. Estamos hablando de cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, etc. Puede plantearse que los alimentos excesivamente industrializados o con una gran industrialización pudieran eventualmente, dependiendo de cada alimento, para no hacer una generalización irresponsable, pero pudieran en un momento dado contener sustancias que pudieran propiciar o provocar este tipo de procesos. De hecho, hay una agencia internacional de investigación del cáncer, IARC, que en inglés, donde subdivide los riesgos de un alimento como carcinógeno, cualquier producto, ¿no? Y son unos grupos muy interesantes porque el grupo 1 es el que definitivamente es carcinógeno. El grupo 2 puede ser A o B, dependiendo si es probable o posiblemente carcinógeno, que para fines prácticos, como que dice uno, si es probable. Digo, entonces, francamente, del lado del grupo 1, se sabe que los alimentos preparados con salazón, y eso de un tipo de preparado que se llama pollo cantonés, que no sé exactamente cuál sea la receta, pero que conlleva un alto contenido de salación, salmuera, cosas por el tipo, está relacionado con el origen de un tumor del área nasal que se llama nasofaringe. Y de hecho, hace un par de años se armó el gran revuelo cuando se consideró que la carne procesada, sobre todo la que uno ricamente coloca en su asador y demás, es carcinógena también del grupo 1. Y esto dado que las aminas que se producen durante la cocción, incluso la grasita que cae sobre el carbón, regresa a otros compuestos policíclicos a la carne y esto aumenta el riesgo de que ésta pueda ser carcinógena. Ahora, por ejemplo, esto lo podemos establecer en el esófago, lo podemos establecer en el colon, pero no tanto en el estómago. ¿Me explico? O sea, hay diferentes variaciones del comportamiento de cada sitio con tumor con relación para las dietas. Pero sí, lo ciertamente, y está descrito desde mediados del siglo pasado, es que la introducción y la capacidad de almacenar las carnes por refrigeración y el retiro de la salmuera, que era el medio de mantenimiento, redujo de forma dramática la cantidad de cáncer gástrico que se detectaba anteriormente. Tenemos una pregunta que nos llegó al Face, en donde se plantea que precisamente la preocupación de que, y que tiene que ver con lo que hace algún tiempo la FAO, hace algunos meses, algunos años, la FAO dio como noticia que sacudió a Europa y sacudió a Estados Unidos, a todos nos sacudió de alguna manera, en el sentido de que los nitritos, los nitratos y que una serie de sustancias que se utilizan para lograr la conservación de cárnicos, de carnes, los embutidos concretamente, tan deliciosos, tan apreciados, tan exquisitos, pero que eran sustancias que consumidas en un periodo de tiempo prolongado, sostenido, eran cancerígenas. De hecho, se considera que el alimento como tal no es cancerígeno. La forma en que se prepara es la cancerígena. Claro. Es decir, si usted agarra los elementos de un cerdo, los mezcla con alguna especia, bueno, hace un embutido sabroso y delicioso, eso es carcinógeno. Eso es carcinógeno. Igual si un
un cereal que se cultiva en un ambiente donde está expuesto a pesticidas que no son adecuados para el consumo humano, o la contaminación con ciertos hongos, puede dar origen también a tumores, ¿no? Esto plantea la necesidad de reflexionar no solamente en un foro como este, Sí. sino en múltiples foros, sobre la necesidad de regresar a lo natural. Ciertamente. Porque hasta donde tenemos entendidos, los seres humanos somos naturales y necesitamos alimentarnos de cosas naturales. Cuando exageramos con lo industrializado, entonces hay problemas, ¿no? Problemas reales, objetivos. De hecho, la meta de cualquier persona, tanto para la prevención y durante el tratamiento, son tener una actividad física regular y el peso que no sea excesivo. De hecho, por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas, el tener peso por arriba de lo normal es el 50% del riesgo de desarrollar cáncer de mama, específicamente en las posmenopáusicas. Entonces se puede tener una idea de que, bueno, claro, obviamente dieta está muy relacionado a lo que comemos, a la falta de actividad. Entonces el proceso tiene muchas esquinas de las cuales se debe abordar para poder resolverlo. Hoy más que nunca podemos afirmar que somos lo que comemos. Sí, ciertamente. Y que tenemos que analizar a detalle, responsablemente por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros más próximos, qué es lo que estamos comiendo y cómo lo estamos comiendo. Sí, y de hecho, las primera y segunda causa de mortalidad de México siguen siendo diabetes y enfermedades cardiovasculares, que también están relacionados. Entonces, todo es un continuo, no es posible separarlo. Claro, demográficamente se puede hacer, ¿no? Pero obviamente, si usted tiene una actividad regular, medio 30 minutos al día, trata de mantener su peso, reduce el consumo de grasas y carnes de origen animal, sobre todo las preparadas en barbecue y estas cosas, debe tener tiene una ventaja comparada con las personas que no lo hacen. Se decía en esta nota informativa de la FAO, de la ONU, que concretamente todo lo que eran estos embutidos como salchicha, que es lo que se compra de manera impresionantemente a granel, la salchicha, el jamón, los chorizos, todo esto tenían esta condición. Hasta la fecha no se ha generado por parte de la industria tal, parece que dejaron pasar las cosas y simplemente están apostándole al olvido, porque no ha habido la noticia de que haya inventado alguien, algún conservador, que no fueran los mismos que tradicionalmente han usado. No. Yo creo que, bueno, quizás esto cause algún resquemor, pero yo creo que ese tipo de alimentos deberían tener una advertencia de salud sobre los riesgos. Igual que el cigarro. Igual que el tabaco, ¿no? Claro. Igual que el alcohol, ¿no? Igual que el alcohol, así es. Cuando menos, ¿verdad? Sí, cuando menos. Esta pregunta fue de Aida Solís Pren, de aquí de Mérida. Sí. Alberto Ken de Campeche. Sí. ¿Qué sustancias son cancerígenas y debemos evitarlas? Es la pregunta muy concreta, que usted nos hiciera el favor de decirnos las principales sustancias a través de los alimentos, ¿no? Y qué hábitos pueden propiciar también hábitos nocivos. El alcohol es muy nocivo. ¿Alcohol? Alcohol. Está registrado que a mayor cantidad de consumo de alcohol, mayor riesgo de problema. Muchos sabrán o querrán poner entre punto el hecho de que bueno, hay un componente, ahorita se me fue el nombre del vino tinto que podría proteger contra el cáncer, ¿verdad? Pero bueno, también se puede obtener en la fruta normal, la uva normal y en la uva seca. Entonces no hay razón por protegerse del cáncer, consumir alcohol, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, esto está relacionado con la cantidad y con el estilo de vida de la persona,
el sobrepeso, consumo simultáneo de tabaco, etcétera, ¿no? Había otra parte de la pregunta que era. La otra parte es, ¿qué hábitos pueden propiciar cáncer? Bueno, ese es el del consumo del alcohol. Bueno, y el otro es, ¿qué sustancias son cancerígenas y debemos evitarlas? Bueno, la lista es muy amplia, ¿no? Como ya hemos dicho, yo creo que podremos enfocarnos más en decir qué puede causar riesgos, en pensar en consumir más vegetales, sobre todo del tipo de los llamados crucíferos, como son el brócoli, las acelgas, espinacas, aumentar la cantidad de frutas y verduras. De hecho, se está sugiriendo que al menos el consumo diario de esto debería ser alrededor de 400 gramos. 400 gramos. 400 gramos. Sí, ya no es. Lo mínimo son 200. Deseable 400 para que tenga un potencial contra ello, ¿no? Sí, porque a veces las desproporciones son tremendas. Sí. A veces la hamburguesa trae medio kilo de carne, sí, o 350 gramos de carne, y tiene una hojita delgadita de lechuga. Entonces es un alimento completo. En realidad no lo es. No. Y obviamente cualquier comida que se consiga en una tienda de servicio rápido, pues no es recomendable. Claro. Definitivamente, ¿no? Claro, en ese sentido habrá que también hacer una profunda reflexión hacia que esta dieta, más que decidirla en la casa, hay que decidirla en el mercado, en el súper. Sí. Es decir, ¿qué es lo que compramos? Porque finalmente vamos a consumir lo que compramos, lo que traemos a la casa, ¿no? Entonces es ahí en donde habrá que comprar más de lo que usted nos ha señalado, ¿verdad? Y más cereales también, sobre más todo. Cereales, más cereales. Más cereales. Más cereales. Más cereales. Hay una preocupación muy grande, me atrevo a decir, casi sin excepción, de las madres, los padres de familia, de todos, en el sentido del consumo tan alto que a veces hasta propiciamos nosotros mismos, de comida chatarra, de estos tornillitos, de estas imitaciones de papitas, de toda esta cantidad de que incluso algunas vienen con el nombre de fuego, ¿verdad? Que extraordinariamente sazonadas, y que desde muy temprana edad los niños la consumen, y la consumen a veces durante periodos hasta de décadas, ¿verdad? De muchísimos años. Esto puede, independientemente del tema de la nutrición, del tema gástrico, a nivel del tema que estamos tratando, sí, puede provocar. En primera, los aceites en los cuales están preparados no son precisamente los más sanos, claro, para el organismo. En segunda, la relación estrecha entre este tipo de alimentación y el sobrepeso es clara. Está asociado. Está clara. Y sobrepeso y cáncer está asociado. También. Entonces, son situaciones en las cuales desafortunadamente estamos exponiendo a los chicos a todos los problemas graves relacionados con el sobrepeso, ¿no? Llámese diabetes, hipertensión y cáncer, ¿no? Bueno, pues es la respuesta para Josefina Ruelas, de la Ciudad de México. Aquí está la respuesta a su pregunta. Carmen Sosa, de aquí de Mérida. ¿Qué alimentos pueden verdaderamente ayudar a prevenir el cáncer? Claro. Dice ella que se dice en internet que hay muchos, como la guanábana, el tomate rojo, el jengibre, el aguacate, en fin, que reducen el porcentaje y la posibilidad de tener cáncer. De hecho, el resveratrol, que se me fue el nombre. El resveratrol. El resveratrol, que era de la uva, es uno de ellos. Los licopenos que están en el tomate. Los componentes que tienen los crucíferos que ya comentamos, como las acelgas, etcétera.
todos son agentes que pueden ayudar en un momento dado a tener una mejor condición de salud, ¿sí? No existe un alimento mágico para solucionar esas cosas. De hecho, el problema de la Internet es que inunda de información en forma a veces a ser responsable. Y pues la gente pues tiende a creer todo lo que lee, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que se me hace mucho en los pacientes en mama, sobre todo que seguimos, es la influencia de la leche, ¿no? Que consideran que la leche es un factor de riesgo para el desarrollo, y eso está relacionado con la publicación de una científica que, inglesa, que tuvo un cáncer de mama y las cosas no iban bien, y bueno, el esposo, que tenía contactos en China, empezó a tener información sobre diferentes estrategias, y una de ellas incluye reducir el consumo de leche. Y a raíz de eso la persona, pues aparentemente, bueno, está bien hasta donde sabemos. Pero realmente eso es un caso aislado, no quiere decir que vaya a ocurrir siempre como tal. Lo que sí tiene razón esta investigadora es que a veces las leches son adulteradas en cuanto a su contenido de grasas, y eso es lo que sí puede contribuir a un riesgo, el contenido de grasas y los aditamentos que llevan las leches, ¿no? Quizás tampoco sea la solución a consumir leches ultra pasteurizadas y sin lácteos, o sea, como dicen, cero esto, cero lo otro, ¿no? Pero mientras tanto, un consumo básico es necesario, porque esto también forma parte del metabolismo que contribuye a conservar el esqueleto de las mujeres ya posmenopáusicas, que sabemos que empiezan a tener osteoporosis, ¿no? Quizá aquí la importancia, doctor, sería, o la recomendación podría ser el hecho de preocuparnos más por qué es lo que compramos. Sí. Por ejemplo, alguna vez me enteré, digo, si estoy equivocado, le agradecería que me lo señalara, pero, por ejemplo, que la leche deslactosada no está deslactosada, le agregan lactasa. Es decir, no le quitan lactosa, sino le agregan lactasa. Entonces es una leche manoseada, es una leche a la que le agregaron cosas. Como que usted comprara su pastilla de lactosa y se la tomara antes de... Exactamente. Es lo mismo, ¿no? Exactamente. Y de esta manera justamente el poder, porque además es una oportunidad extraordinaria para una gran cantidad de productores. Aquí en Yucatán y en todas partes hay una tendencia muy grande de la producción de alimentos naturales. Sí. Simplemente naturales, ya olvidándonos de las etiquetas de orgánico y las certificaciones, simplemente alimentos limpios. Ya con eso tenemos ganancia, con que sean simplemente naturales. Mientras menos expuestos estén a los pesticidas que normalmente se emplean, mejor. Así es. Así es el uso del paratión, el folidol, el paratión, que nadie acepta que se usa, pero se sigue usando. Sí. Se sigue usando, ¿verdad? Igual que otras sustancias. De hecho, nuestras pobres abejas lo especifican. Así es. Tenemos aquí más preguntas. Ha causado un gran inquietud, entusiasmo este tema, doctor. Nos dice Marta Arroyo, pregunta: estoy recibiendo quimio, es mi segunda sesión y no encuentro alivio, tengo mucha diarrea y no sé qué debo comer. Bueno, aquí lo principal es, dependiendo del tipo de agente, puede estar condicionando la diarrea. En este caso, pues hay que ajustar la dosis del medicamento o ser un poco más agresivo en la terapia antidiarreica. De hecho, se puede desde usar medicamentos convencionales para la diarrea hasta el uso de ciertos probióticos que se venden como para los que se utilizan para la diarrea que tienen los niños, claro, después de uso de antibióticos. Porque si es un medicamento como el Inotecan, ahí la diarrea está condicionada por un mecanismo diferente y hay que buscar una estrategia diferente. En todo caso, la recomendación es que hable con su médico. Sí. Con su médico. Con su médico.
Eh, Sonia, Sí. Sonia de aquí de Mérida, dice, tuve cáncer de seno hace 10 años y estoy mejor. ¿Qué debo comer para evitar otro cáncer? En principio yo creo que no debe subir de peso. Primero. 2, ejercitarse. Y 3, tener una dieta básicamente, pues no tan vegetariana, pero puede consumir carnes que no sean rojas, de preferencia. Así es. Sí. Así es. No hay que olvidarse también de que las nueces, cualquier tipo de grano seco es muy bueno para ese tipo de circunstancias. Claro. Todas las nueces, ¿verdad? Las nueces, almendras, todo ese tipo de cosas. Doctor, Alejandra, también de aquí de Mérida, pregunta, ¿qué aceite se recomendaría o recomendaría usted para cocinar? Pregunta, el aceite para cocinar y si el aceite de oliva para ensaladas es adecuado. Bueno, lo interesante es que el aceite de oliva está relacionado con la dieta mediterránea y la dieta mediterránea tiene muchos factores muy adecuados para la cuestión de cardiovascular y otras cosas. Yo creo que si es del gusto de la persona, debería utilizar más aceite de oliva. Sin embargo, el problema del aceite de oliva es que al hacerse para cocinar, pues cambia el sabor de los alimentos, ¿no? Entonces claro, hay que adaptarse a ello o hacer una revisión de aceites que sean lo más relacionados a ciertos componentes naturales como el cártamo y este tipo, ¿no? Claro. Sí. Claro. Y quizá, pues, la menos cantidad de aceite que se puede utilizar. Claro, claro. Definitivamente sustituirla por mantequilla, sustituirla por otras cosas, no. O sea, qué importante esto que dicen. Sí, hasta estos, o sea, como se venden, como se llama PAM, creo. PAM, perdón, sí, creo es un que, spray. Sí, no creo que no voy a hacer que me cobren el comercial, no, pero, doctor, no ese problema. tipo de cosas deben ser limitados, ¿no? Claro. De hecho, yo he conocido empresas que producen cierto tipo de aditamentos de sartenes que no necesitan tanto aceite o que se pueden hacer sin aceite. Casi o prácticamente sin aceite. Lástima que el problema es el costo, ¿no? Son caros, pero muy bueno, pues caros. al final también. Pero la ventaja de poder cocinar sin necesidad de aceite es lo que creo que es bello estas cosas. Claro. Doctor, dice José Luis Chan de Cancún, por favor aclárenos el tema de la alcalinidad y si es correcto hacerlo, esta cuestión de la combinación diaria de limón con bicarbonato que ha circulado vasta y ampliamente en internet. Sí. ¿Es cierto esto de la alcalinidad del cáncer? Esto surge de un médico italiano, yo no recuerdo su nombre, del cual leí sus estudios hace muchos años, ¿no? Pero básicamente el chiste es que introducía catéteres hasta la proximidad de los tumores y ahí modificaba la alcalinidad. Que no es lo mismo que consumir limón y cualquier otra cosa para alcalinizar. No quiero desanimar a las gentes, pero si usted consume algo alcalino, el cuerpo en realidad es neutro. Si usted abusa de algún alcalino o de algún ácido, el cuerpo por mecanismos propios va a controlar esa modificación y va a estar en un balance neutro. ¿Sí? Ahí está. Sin embargo, no, si la persona tiene confianza en lo que hace, no representa un riesgo y nosotros sabemos que hay cosas que pueden funcionar sin que estén descritas. Si se siente cómodo, puede continuar con ello. Muy bien, doctor. Doctor, el mismo José Luis Chan de Cancún, su opinión sobre estos suplementos de cisteína, ¿es cierto que fortalecen el sistema inmunológico? El problema es que no tenemos evidencia científica de eso, ¿no? Okay. Hay la sugestión de que pueden funcionar, pero no hay un nivel de evidencia como para decir, úsenlo todo el mundo, ¿no? Pero igual como la anterior, si se siente cómodo y está dentro de sus posibilidades, puede hacerlo. Tenemos una pregunta que ya respondió usted al principio. Pregunta Carmela Pech Gómez de Mérida, si el alcoholismo puede provocar cáncer de hígado o de otro órgano. Definitivamente. Sí, cáncer, el alcohol, consumo de alcohol está relacionado con cáncer
de esófago, estómago, colon, hígado, mama, etcétera, etcétera. Bueno, está muy claro el mensaje. Sí. Bien, y si el estreñimiento, Claudia Borras, Ya. Chetumal, si el estreñimiento puede provocar cáncer de colon. Bueno, el problema del estreñimiento es que significa algún problema serio. Porque la mayor parte de los tumores del lado izquierdo del colon se desarrollan con obstrucción y un estreñimiento persistente debe investigarse que no sea un pólipo o un tumor. El hecho de que el tránsito intestinal sea más lento implica que las grasas procedentes de la digestión, los ácidos biliares y todas las nitrosaminas de las carnes que se ingirieron estén más tiempo. Y más tiempo en contacto con la mucosa es más daño. Entonces, no debe fomentarse que la persona tenga una dieta alta en fibra o que tome algún suplemento con fibra que le ayude a evacuar. Y si el cuadro no mejorara, tendrían que investigar si no hay un problema en la funcionalidad o una obstrucción por otra causa. Doctor, el tiempo se nos fue, pero verdaderamente volando. Ya estamos, hemos concluido. Creo que valdrá la pena pensar en algunos otros programas, abusando de su generosidad y de su tiempo para poder justamente compartirlo con nuestras amigas y nuestros amigos. ¿Algún comentario para cerrar? ¿Alguna recomendación final? Brevemente, doctor, si está. Bueno, yo creo que la parte más importante es la confianza que pueda tener con el médico que tiene a cargo su enfermedad, ¿no? No debe dudarse en hacerle preguntas, aunque parezcan muy tontas, ¿no? De esa aparente duda se puede obtener una información que es muy útil y que muchas veces también le sirve al profesional para investigar cosas que normalmente no considera. La mayor parte de nosotros estamos enfocados en los estudios clínicos, que cómo le fueron a los pacientes, este nuevo fármaco, etcétera, y a veces dejamos un poco el aspecto nutricional porque realmente estamos saturados de la información que nos llega. Pero cuando un paciente insiste en algo y hay que darle una respuesta, eso también nos obliga a mirar el otro lado de la oncología, que no es el que vemos regularmente.